Son 9:06 de la mañana y la ministra Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, ya se encuentra aquí en el set de Altavoz y nos va a hablar sobre las acciones en favor de los trabajadores. La doctora Núñez, ministra de Trabajo, se encuentra para hablarnos de algunas temáticas. Estas últimas semanas han sido polémicas también en algunos temas en particular, pero empecemos hablando de algo que pudiese ser tomado como una muy buena noticia. Se ha establecido ya, a propósito de eso, un beneficio para más de 200.000 trabajadores de la construcción. ¿Cómo se logra esto, ministra? Buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Se logra mediante el decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa número 255 del año 2024, donde da las directrices para mejorar y poder incluir todas las normas técnicas de prevención de riesgos laborales en el área de la construcción en el sector público y privado. Dispuso que el Ministerio del Trabajo elaboráramos el reglamento. Este reglamento se construyó durante más de 8 meses de la mano con el sector de la construcción y con los trabajadores. El día de ayer, el Ecuador cuenta ya con un reglamento de protección para 210.000 personas que forman parte de esta área tan importante como es el área de la construcción, constructores y trabajadores. Es decir, y para ponerlo un poco más en lenguaje llano, ministra, ¿qué tipo de cuestiones están sufriendo o estaban sufriendo o han sufrido, para decirlo mejor hasta ahora, el gremio de los trabajadores de la construcción y que con este reglamento podría cambiar? Básicamente teníamos deficiencia respecto a todos los implementos que debe utilizar un trabajador cuando está laborando en esta importantísima área. Hay que recordar qué es la construcción. La construcción no solamente hace mención a un edificio, sino a las estructuras que también se tienen que instalar en otro tipo de construcciones, carreteras, aeropuertos, viaductos. Todo lo que significa el área de la construcción en Ecuador no estaba debidamente reglamentado hasta que el presidente Daniel Noboa dijo hay que hacerlo de acuerdo al convenio internacional de la OIT de 1988. Sí existió un decreto ejecutivo que lo dejó suscrito en su momento el expresidente León Febres Cordero, pero es el presidente Daniel Noboa sí quien lo actualiza y le incorpora las nuevas técnicas y las tecnologías que deben cubrir toda esta importante área, en razón de que en el Plan Nacional de Desarrollo el presidente Daniel Noboa Sin ha estipulado que va a existir una inversión de 3.000 millones de dólares solo para el área de la construcción. Consecuentemente, la obra de infraestructura en el sector público debe tener y cumplir con los parámetros para evitar riesgos laborales. Esto es un gran avance en legislación laboral, porque el presidente lo que hace es entregarle al país toda la cobertura a los trabajadores para evitar riesgos laborales. ¿Qué otros avances están pendientes, ministra, en materia laboral? Si bien es cierto, este es un paso importante, ¿qué otras cuestiones están en la hoja de ruta? Nosotros estamos terminando ya de elaborar también por disposición del seno legislativo y una vez que se aprobó la Ley de Integridad Pública, la normativa que va a permitir poder realizar en el año 2026 los exámenes de evaluación a los servidores públicos. Estimamos que la próxima semana ya vamos a entregar la normativa con los puntajes, porcentajes con los cuales van a ser evaluados los servidores públicos. Pero estamos poniendo en esta normativa un ensayo para que antes de que concluya el 2025, los servidores públicos puedan hacer un ensayo y saber cómo va a ser la evaluación en el año 2026. Así que el Ministerio del Trabajo debe entregar esta normativa en próximos días. Retomando el anterior tema, disculpe, ministro, usted estaba hablando sobre los beneficios que van a recibir el gremio de los constructores, de los trabajadores de construcción. ¿Cuáles van a ser esos beneficios? ¿Cómo se va a manejar? El Ministerio de Trabajo tiene un papel muy importante aquí porque nosotros tenemos inspectores que ya se han estado capacitando justamente para hacer las inspecciones pertinentes, pero todos los implementos que debe contener y deben usar los trabajadores de esta área están estipulados en este reglamento, de tal manera que los que hacen el papel de empleadores
ejecutando las construcciones saben cuáles son las normas y los parámetros que ellos deben cumplir con todos sus trabajadores de esta importante área. Ministra, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, está con nosotros. Vamos ahora sí al tema polémico, tiene que ver con lo que usted mismo denunció hace pocos días respecto a los fondos de las cuentas del Comité de Empresa de los Trabajadores de CENEL, que han puesto de alguna manera sobre el tapete el nombre de Richard Gómez, uno de los sindicalistas cabeza incluso dentro de este equipo. También él ha respondido y ha buscado defenderse en medio de esas acusaciones. ¿Cuáles son los argumentos principales que usted coloca sobre la mesa para señalar a esta persona, a este sindicalista, como el implicado? Todavía siguen haciendo tablas con bordecitos en Excel, de esas que seleccionas el rango de celdas, le colocas unos bordes, luego para el total haces una autosuma, luego para los encabezados pones los filtros. Por favor, ya hace mucho tiempo que en el Excel no se... Deben entregar el informe de cuentas al Ministerio del Trabajo. Es en este contexto de la emisión de este acuerdo ministerial y considerando que en el caso específico del Comité de Empresa de CENEL estaban en funciones prorrogadas, se nombra una directiva provisional encabezada por el señor Daniel Garcés, quien una vez que es elegido provisionalmente como el nuevo secretario general y en cumplimiento de la ley 180, le dice al Ministerio del Trabajo, mire, estas son las cuentas. Y yo como ministra de Trabajo lo que hago es visibilizar un informe que evidentemente arroja muchas inquietudes y muchas preguntas. Este es el papel del ministerio en este caso, de lo que se conoce y es público. Ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado la persona que usted ha señalado y que a mí particularmente me llama mucho la atención porque esta persona de apellido Gómez estaba cumpliendo funciones de acuerdo a una decisión de acción de protección como vocal de los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y yo me formulo una pregunta, ¿cómo es que estando cumpliendo funciones allá, con una remuneración por encima de los $4.000, ejercía funciones como que fuera trabajador y obrero activo en la empresa llamada CENEL? No se puede tener doble funciones en el sector público, en razón de que la ley lo único que permite cuando una persona es servidora pública es ser profesor universitario, ejercer la cátedra universitaria. Yo creo que ya una vez que ha sido presentada esta denuncia le tocará a la Fiscalía General del Estado continuar con el proceso de investigación en la primera fase denominada indagación previa. ¿Cómo se piensa evitar esto a futuro? Bueno, el acuerdo ministerial es muy ágil. Todas las organizaciones sindicales, de acuerdo a la ley 180, deben presentar los informes económicos al Ministerio de Trabajo hasta el mes de marzo. Como este acuerdo ministerial fue emitido en julio, nosotros dimos 90 días, es decir, antes que concluya el año 2025. Ahí es que el Ministerio tiene conocimiento de esta situación porque esta directiva provisional es la que pone en conocimiento del Ministerio de Trabajo lo que ha sucedido con sus cuentas económicas. ¿Y qué es lo que esperan que suceda? ¿Qué tipo, no sé... ¿Cambios? No cambios, pero sí, también. ¿Qué tipos de cambios piensan realizar? Lo importante es que cuando se ha presentado ya la denuncia a la Fiscalía General del Estado determinará si encuentra responsabilidades de orden penal, las responsabilidades penales. A nivel administrativo, el Ministerio del Trabajo debe también poner en conocimiento de los organismos competentes, tal como establece la ley 180. Y lo que estamos haciendo es ordenar el cumplimiento de una ley que antes no se la cumplía, como es la ley 180 vigente desde 1984. Y en caso de encontrarse responsable el señor Gómez, ¿qué sucederá? Bueno, eso lo tendrá que decir en su momento la Fiscalía General del Estado. Lo que yo sí le puedo decir como ministra del Trabajo es que las organizaciones sindicales no pueden estar dirigidas por malhechores y tampoco pueden estar dirigidas por personas que no conozcan las legislaciones y no honren al movimiento sindical.
Al movimiento sindical hay que honrarlo y al movimiento sindical hay que saberlo representar. Este es un llamado de atención que yo como ministra del Trabajo he venido haciendo y sosteniendo al interior del Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Por eso es que este nuevo acuerdo ministerial determina que solo pueden ser dirigentes sindicales los trabajadores que son trabajadores activos dentro de las instituciones, sean públicas o privadas. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, está con nosotros. En esta recta final de la entrevista, doctora Núñez, Ecuador ha sido salpicado constantemente por irregularidades, escándalos como el que usted desarrolla ahora mismo a partir de lo que ha ocurrido con el señor Gómez y esa desaparición denunciada de $850.000 que de un momento a otro simplemente se esfumaron de las cuentas que no le correspondían. En definitiva, ¿qué otras irregularidades están en el camino y sobre las cuales usted ha puesto el ojo, doctora Núñez? Que muchos representaban a las organizaciones sindicales sin ser trabajadores activos. Esto para mí fue un llamado de atención muy severo que yo hice al interior del Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Y también el acuerdo ministerial determinó ahora que las organizaciones sindicales pueden tener dirigentes al frente de las mismas hasta por 2 periodos. Se acabó el periodo indefinido al frente de una organización sindical, en razón de que la Corte Constitucional ha establecido en 2 sendas sentencias que esa reelección indefinida es una expectativa, pero no es un derecho. Es una expectativa, pero no constituye derecho. Y además, que el artículo 326, numeral 8, y el artículo 96 de la Constitución de la República establece la exigencia que en todas las organizaciones sociales debe haber alternancia y alternabilidad. Yo quiero que en Ecuador las mujeres sean parte del movimiento sindical y quiero ver una renovación de la dirigencia sindical que cumpla con la Constitución. Esa ha sido mi aspiración y eso lo he cumplido al emitir el acuerdo ministerial 082. Y el Ecuador va a visualizar a los nuevos dirigentes en este proceso de renovación de cumplimiento constitucional, a los nuevos dirigentes del movimiento sindical. El sindicalismo hay que respetarlo, simplemente lo único que hay que hacer es cumplir con las normas que se encuentran establecidas, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Ser dirigente sindical es honrar la historia. El sindicalismo en el Ecuador permitió por años, a través de grandes luchas, conseguir grandes conquistas laborales, entre esos la reducción de la jornada laboral. Por eso tenemos la jornada de 8 horas diarias, por eso tenemos la integración de sindicatos, por eso tenemos el cumplimiento, además de los contratos colectivos. Todos responden a jornadas del movimiento de trabajadores que no solo se ha dado en Ecuador, se ha dado en el mundo entero. El que hace lo contrario simplemente ha utilizado el movimiento sindical para fechorías. Una deuda histórica en el país y de muchos gobiernos ha sido la generación de empleo. En esta línea tan básica dentro de su cartera, doctora Núñez, ¿cuáles son los próximos logros que usted se ha planteado? El día de mañana otra vez nos subimos a Ruta de la Empleabilidad hasta el día domingo. La Ruta de la Empleabilidad, que inició en junio del 2024, ha arrojado a la fecha 17.079 puestos de trabajo. Este contacto directo con las empresas, con los trabajadores, con las organizaciones de trabajadores, con las organizaciones gremiales de los empresarios, nos permitieron abrir puertas y abrir espacios y darnos más oportunidades laborales a los ecuatorianos. Ahora vamos a iniciar el día de mañana varios días de Ruta de la Empleabilidad, lo cual se refleja en el transcurso de 90 días los nuevos contratos de trabajo. Voy a dejar institucionalizada la Ruta de la Empleabilidad como una política permanente de nuestro ministerio para que esta cercanía sea una cercanía fructífera, la cercanía con el sector empresarial y la cercanía con el sector de los trabajadores. Yo me llevo grandes satisfacciones al haber conocido, por ejemplo, que el Ecuador, que es de conocimiento público, somos el primer país exportador de rosas, de bananos, de camarón, pero ahora en la Ruta de la Empleabilidad conocimos que el Ecuador también es uno de los primeros países exportadores de brócoli.
Hemos visto las empresas en el centro de la serranía, empresas muy importantes que vienen siendo exportadoras de brócoli a principales mercados del mundo, y esto genera empleo. Ahora tenemos la exportación muy intensa de la pitahaya, de tal manera que todo este proceso de exportación innovador en el Ecuador, que lo abre el presidente Daniel Noboa Sin cuando recorre el mundo, toca puertas, nos permite generar más empleo, y esto es muy bueno. La tierra sigue siendo la principal riqueza de generación de empleo en el Ecuador y principal riqueza de exportación, lo cual nos permite decir que en la actualidad el proceso de exportación para el Ecuador le ha generado grandes ingresos económicos. Todo este proceso de conocimiento se lo debemos al presidente Daniel Noboa Sin, que me dijo en su momento: ministra, a recorrer las empresas, a tener contacto con los empresarios y a seguir tocando puertas. Ese es el líder Daniel Noboa Sin. Ministra, gracias por estar con nosotros. ¿Usted sigue firme en la cartera de Estado o hay otros planes en el futuro? Bueno, estoy de candidata para ir al Consejo Nacional de la Judicatura. Estoy preparada y a la espera de que se nos notifique la fecha para ir a exponer el plan de trabajo ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así que si soy electa, me cambiaré de domicilio. Pero nos visitará. Por supuesto, me tienen que invitar. Eso siempre. Muchísimas gracias a la doctora Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo, hablando como siempre de temas polémicos que se denuncian con fuerza desde su cartera y también con algunas opciones importantes, resoluciones y situaciones en la generación de empleo en el país. Gracias a la doctora Núñez. Vamos enseguida a una breve pausa, regresamos ya con el gobernador de la provincia del Guayas.